con la hermana sobre la primera comunión. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hicimos nuestra primera comunión? ¿Y cuántos seguimos comulgando? ¿Qué pasó? Ahorita todos bien emocionados, ¿verdad? Todos levantamos la mano y ahorita ya como que, ¿qué pasó, verdad? Ok, pues hoy vamos a ver que Dios nos va a iluminar, nos va a enseñar la importancia de estar comiendo el cuerpo y la sangre ¿de qué? De Cristo, ¿verdad? Ok, pues vamos a comenzar. Y voy a hacer unas preguntas. No me las contesten ahorita, nada más las voy a hacer. Al final les voy a dar la oportunidad, las voy a volver a hacer y el que guste me las va a contestar. Nada más ahorita es como para empezar a crear algo de conciencia en nosotros mismos. Esa pregunta, en vez de contestármela a mí, contéstala a ti mismo. Primera pregunta: ¿quién es el catequista que tiene que enseñar a mi hijo todo respecto a la vida de Cristo y a la vida de la iglesia? No me contesten, contéstenselo ustedes. Ahorita les voy a explicar el por qué. Vamos a que el Señor nos empiece a ayudar a abrir nuestro corazón. Lo más importante, a que abramos nuestra mente. A que el tema de hoy nos ayude a que esto no nomás vengamos, escuchemos quizás algo que me gustó en el momento, algo que me enfadó en el momento, pero que empecemos a que esto que vamos a hablar el día de hoy nos empiece a hacer huella en nuestra mente y a taladrar nuestro corazón. Para que en el día que realmente necesitemos. El grupo de Rocío, disculpe que le interrumpa, necesita por favor un voluntario, padre de familia, mamá o papá, que quiera ir en su grupo a apoyarle. Se les pide por favor quien sea. ¿El grupo de Rocío? Sí, ¿Un de voluntario, Rocío. un papá voluntario? Para que ayude a la casa. Sí. Muchas gracias. Ya salió una. Gracias. Ok. Entonces, comenzamos nuestro tema. ¿Por qué tengo que traer a mi hijo a la catequesis? ¿Y por qué desde la niñez? ¿Cuántas veces a veces andamos buscando nosotros la enseñanza más pronta? Ahora sí que mi hijo tenga su enseñanza de primera comunión express. Máximo 3, 4 meses y que ya mi hijo haga la primera comunión. Y a veces nosotros como padres hasta nos molestamos cuando nos dicen que son 2 años o a veces hasta 3 años. Y no nos enfocamos en la suma importancia de que tenemos que entender que esta enseñanza no es nada más de 3 meses, ni siquiera es de 3 años. Pero mínimo la iglesia, la Santa Madre Iglesia es tan misericordiosa, al igual que Cristo, que nos deja 3 años o 2 años para más o menos darnos una idea de lo que se trata. Porque esta enseñanza es de toda la vida. Jamás vamos a terminar de aprender las cosas que Cristo vino a hacer. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos. Desde casa tenemos que quitarnos esos malos prejuicios de que si leemos la Biblia nos vamos a volver locos. ¿Quién ha escuchado que dicen, hombre, si leen la Biblia hasta se vuelve loca la gente? Pues no es cierto. El chanclas, alguien que venga nuevo, yo a Satanás le puse el nombre del chanclas, para que así rapidito lo pueda llamar, ¿verdad? Lo que él quiere es que nosotros no nos entremos a la palabra de Dios, porque una vez que nosotros nos entremos a la palabra de Dios, vamos a empezar a retirarnos de él. Va a empezar a cambiar nuestra vida. Va a empezar a cambiar nuestra familia. Y lo más importante, vamos a ser testigos vivos de la resurrección que Cristo vino y hizo por ti y por mí. Entonces, cuando escuchemos a esa gente que dice, si ustedes leen la Biblia se vuelven locos, pues no es cierto. No le hagan caso ahí. Si ustedes aún todavía le batallan, todavía no se animan a abrir la palabra de Dios, de verdad yo los invito. Y no se mueran sin conocer a Cristo. A veces tenemos tantas ocupaciones en nuestra vida que lo menos que ocupamos el tiempo es en ver la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Tenemos una preocupación, tenemos una enfermedad
o tenemos algo y entonces sí, empezamos a buscar al Dios doctor o al Dios milagro, ¿verdad? Y queremos que en el momento nos haga como si tuviera una varita mágica. Y no nos damos cuenta que nosotros ni siquiera hemos hecho nada para que realmente pase lo que nos estamos pidiendo. Y a veces Cristo nos oye y Cristo nos da la oportunidad y nos hace el milagro. Y otra vez nos olvidamos de Él. Regresamos a lo que nosotros estamos haciendo. Se nos olvida que el día de mañana vamos a morir. ¿Y a dónde vamos a llegar? Entonces, es sumamente importante que nosotros traigamos a nuestros hijos a que nada más el catequista esté dándoles nada más ahora sí que una palomita a lo que nosotros en casa les estamos enseñando. Pues no es responsabilidad de los catequistas de que ellos tienen que enseñarles 100%. Nada más aquí vienen a confirmar lo que nosotros en casa ya les estamos enseñando. Hace un tiempo di este tema y alguien me dice, yo no tengo por qué enseñarle a mi hijo, por eso están los catequistas. No, la responsabilidad es mía como padre. Qué bueno fuera que si fueran nomás los catequistas se les aventamos el problema a ellos, ¿verdad? Y ya se llegan y se equivocan mis hijos y vengo con el catequista y le digo, te voy a meter a la cárcel porque por tu culpa mi hijo es lo que es. No, desde casa nosotros tenemos que darles esta enseñanza y el ejemplo. Si nosotros formamos a nuestros hijos desde pequeños, pues vamos a tener unos hijos santos, porque los padres son santos. Acuérdense, creo que en el tema pasado les dije donde dice que nosotros tenemos que ser santos, porque el que nos llamó es ¿qué? Santo. Entonces, si dan cuenta, ahorita hay mucho problema en la iglesia de que ya no hay sacerdotes. Y eso no es porque en la iglesia no es que tenga una máquina de estar haciendo los sacerdotes. El problema es desde la casa, desde tu casa, mi casa, que no les hablamos a nuestros hijos de la vida sacerdotal, de la vida consagrada. Total, ya no ajusta en nuestro vivir este caminar. Acuérdense, antes nuestras casas eran semilleros de sacerdotes. En México, posiblemente más de alguna familia aquí tiene algún familiar que es sacerdote, o tuvo. Pero eso se va a terminar, ¿y qué? ¿Cuántas familias más vamos a tener sacerdotes? Entonces es sumamente importante que nosotros, así como estamos trayendo a nuestros hijos, que no nada más aquí el domingo se escuche de Dios en nuestros hijos. Aquí nada más vengan a confirmar lo que yo en mi casa le enseño a mi hijo. Para que no nada más sea el puro domingo que escuchen de Dios nuestros niños, que lo escuchen de ti. De esa manera tus hijos van a tener una experiencia más agradable de vida porque la confianza la tienen en ti y en mí. Si se dan cuenta, un niño chiquito, yo me gusta observar mucho cuando los niños están muy pequeños y me imagino la forma del Padre que es Dios. Cuando un niño chiquito tiene miedo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Corre a abrazar a mamá o corre a abrazar a papá? ¿Cierto? Y cuando lo tenemos a nuestros brazos, el niño es el más seguro de todo el mundo. Así esté pasando lo que esté pasando, una vez que llega el niño a los brazos de papá, es el más seguro. Imagínense si nosotros eso hiciéramos con Dios. Fuéramos los más seguros, fuéramos los hijos más seguros de este planeta. Desafortunadamente, ya de grandes somos bien desconfiados. Y lo menos que buscamos es ese abrazo que Dios nos está esperando y nos tiene para ti y para mí. Si fuéramos nosotros que formáramos a nuestros hijos, fuéramos unos católicos diferentes, nos notáramos, nos hiciéramos ver. Tengo una pregunta, igual, contéstensela ahorita a ustedes y ya ratito ahora sí me la contestan en público. ¿Qué significa para ustedes, padres, este acontecimiento que sus hijos van a experimentar en su vida, que van a recibir la Sagrada Eucaristía por primera vez? Imagínense, ¿qué significaría para ustedes o cuál es la meta de ustedes de traer a su niño aquí? Puede haber dos. Cumplo con la sociedad de que ya
traigo a mi hijo a que haga su primera comunión, ya cumplí, ya terminé. Ya nomás me falta uno más. Traerlo a hacer su confirmación y definitivamente terminé con lo que la sociedad me pide. O puede ser la segunda, de que me voy a sentir orgulloso de que mi hijo, aparte de que ya pertenece a la Iglesia Católica, va a empezar a alimentar su fe, va a empezar a comer a Cristo, porque es la comunión, por eso se llama comunión, me uno a Cristo, Cristo se une a mí. Entonces, puede tener esos dos acontecimientos cada uno de nosotros que estamos aquí. Puede ser de que voy a cumplir, termino y ya acabé. O puede ser realmente de que me voy a sentir orgulloso, de que ni el piso me merece, de que mi hijo va a comer a Cristo. ¿Cuál va a ser? Contéstatela tú mismo. O a lo mejor también es algo que nada más queremos la foto, para tenerla ahí de guardada y de recuerdo, ¿verdad? De que ya tuvimos la pachanga. ¿Cuántos de nosotros sinceramente no nos preocupamos más por la pachanga, por la fiesta, por lo que vamos a dar de comer, a quién le vamos a decir de padrinos, que realmente lo que va a recibir mi criatura? Si viéramos, ¿perdón? Sí, bueno, es que eso es a lo que vamos. Todos los sacramentos son muy importantes, pero todos los sacramentos, lo más importante es la fiesta. Para una boda, ¿qué es lo más importante? Que haya una buena banda, que haya mucha comida, que si es entre más gente lo que pueda llegar es bueno. Pero si nos diéramos cuenta de verdad que el sacramento es lo más importante y lo que va a recibir, ya sea nuestro hijo en su primera comunión, la bendición, la quinceañera, o el sacramento del matrimonio, no necesitaríamos hacer fiesta. Porque la fiesta la estamos teniendo en el altar con el mero, con Dios, con Cristo. Pero se nos olvida y nos enfocamos más en la fiesta. Ojo, no es malo tener fiesta. No significa que yo les estoy aconsejando de que no hagan fiesta, no. Es bueno porque ustedes van a celebrar ese acontecimiento con un agradecimiento, una comida, con sus familiares más cercanos, con los que más quieren. Es bueno. Lo que no es bueno es que no pongan el enfoque en la fiesta. Que pongan el enfoque en la fiesta que van a tener en el altar. Que no sea nomás una vez. Y tal vez esta es una buena ocasión para preguntarnos qué dejó ese acontecimiento en nuestra vida. No sé si ustedes se acuerdan de su primera comunión. ¿Qué recuerdos tienen? A ver, vayan a ese momento. Ese momento que ustedes vivieron el día de su primera comunión, sus muchachos, sus criaturas, sus niñas, sus niños, lo van a vivir. En ustedes está que si algo pasó mal en ese momento, en ustedes está que esta vez cambie, que sea diferente. Que los recuerdos que tengan sus niños sean muy diferentes a los que tuvieron ustedes. Por ejemplo, yo, ¿qué será? Tenía yo como 7 años, entonces tengo 38, quiere decir que hace 31 años que tuve mi primera comunión. Yo recuerdo que fue pues algo bonito, ¿verdad? Algo que mis padres lo estaban esperando, porque tenían preparada ya la fiesta. Recuerdo que cuando yo hice mi primera comunión yo no sabía los rezos. Pero como mi hermano en paz descanse iba a hacer la primera comunión y ya tenían todo arreglado para la fiesta, no sé qué pasó, no sé qué hicieron mis padres para que también yo hiciera la primera comunión. Yo no me sabía persignar, yo no me sabía ningún rezo, pero hice mi primera comunión. Y no se dieron cuenta mis padres el daño que me hicieron a mí. Me hicieron un daño muy, pero muy, muy grande. Porque yo no pedía hacer la primera comunión antes de conocer a Cristo. Cuando yo estaba comiendo a Cristo, a mí me robaron ese acontecimiento. De yo saber y poder gozar lo que yo estaba comiendo. Yo nada más lo hice porque pues todos lo estaban haciendo. Estaba formado en la fila. Pero en realidad yo no supe qué estaba haciendo. Ahora acá me doy cuenta
la necesidad y la importancia de conocer antes de hacer las cosas. Y hoy me doy cuenta de que ese daño me lo hicieron, me duró mucho tiempo. Yo tengo apenas 9 años siguiendo al Señor, entonces tengo 9 años que aprendí a persinarme, aprendí los rezos y aprendí lo más importante, la importancia de por qué comemos a Cristo. En ustedes está que no pase lo que me hicieron a mí. No les puedo reclamar a mis padres, ¿verdad? Porque ellos lo hicieron por alguna razón, ellos lo hicieron. ¿Y qué quieren? Van a dar cuentas a ellos también por eso. Entonces, les platico mi historia para que no pase, porque yo me he dado cuenta que esto pasa muy seguido. A veces tenemos una amistad con los catequistas, acá uno nos están oyendo. Tenemos una amistad con los catequistas y de repente a veces por esa amistad como que nos empiezan a aflojar las cosas para que se nos haga fácil que mi hijo llegue allá al altar y reciba su primera comunión. ¿Y vale? Sí vale, porque está firmadito y nos dan el certificado de que tenemos la primera comunión. Quiere decir que sí vale. Pero ¿cómo se quedó tu hijo? ¿Para él valió? ¿Le robaste la importancia de saber el por qué está comiendo? Porque yo todavía tenía pensado que era un pedazo de pan, que era una hostia y así nada más. Realmente yo no sabía el significado, lo que es tan importante de comerlo. Y entonces, ¿en dónde yo me puedo dar cuenta que es muy peligroso yo comer el cuerpo de Cristo sin darme cuenta lo que estoy haciendo? ¿Hay alguien que me lo pueda decir? ¿O hay algo donde yo lo pueda leer? Efectivamente sí. Pablo, allá en 1 Corintios 11:23, nos dice el riesgo que nosotros pasamos y corremos si comemos a Cristo indignamente. No es un juego. Alguien preguntaba aquí, ¿y se tiene que confesar todos los días? Miren, el Papa Juan Pablo II se confesaba 3 veces al día, todos los días. ¿Qué significa esto? Todos los días, cada minuto, cada segundo estamos pecando con el pensamiento. ¿Tenemos cuántas formas de pecar? Pensamiento, acción, obra y omisión. Entonces imagínense, y todavía preguntamos, ¿me tengo que confesar tan seguido? Sí, porque todos los días pecamos. Alguien también decía, pues entonces así no vale, pues todo es pecado. Sí, todo es pecado. Pero ¿qué creen? Tenemos la libertad. Cristo nos dejó ser libres. Podemos pecar, podemos no venir a confesarnos, a reconciliarnos. ¿Nos pasa algo? Nada. Si no nos venimos a confesar y no comulgamos este domingo y salimos de misa, ¿qué nos pasó? Nada, ¿verdad que no? Pero ¿qué creen? A nadie nos asegura que saliendo de misa vaya a ser nuestro último día. Y entonces sí, allá cuando vayamos con un juez, la palabra de Dios dice que ya no va a ser un Dios misericordioso y amoroso. Es un Dios juez justo. No te va a dar más de lo que no hiciste, ni te va a dar menos de lo que no hiciste. Te va a dar lo que tú hiciste, es como te va a calificar. Por eso es la importancia de que nosotros como católicos, fíjense, nosotros como católicos tenemos la maravilla de la iglesia, tenemos todo completo. No tenemos por partes, tenemos toda la divinidad de Cristo en nuestra Madre Santa Iglesia Católica. Y aún así de todos modos, ni siquiera nosotros nos aprovechamos de eso. ¿Cuántos de aquí no pueden comulgar? Pero traen a sus niños, su niño se va a levantar y va a estar volteando en la banca como que, vámonos. No puedo. ¿Y todo por qué? Porque no he podido querer hacerlo. Imagínense qué orgullo le van a dar a su muchacho que va su papá, va su mamá, o su mamá, su papá, y todos, si son hermanos, su familia, todos, con él acompañarlo a recibir el cuerpo de Cristo. Ese chamaco, aunque no lo esté haciendo así que lo vean, pero va a ir brincando de gusto. Su espíritu de él va a estar en gozo total, porque va con todos los suyos, lo van a acompañar. En cambio, normalmente aquí como lo hacen, es que pasan a los niños primero y luego a los papás. Yo recuerdo cuando fue mi primera comunión, yo llevaba a mis papás atrás de mí. Aquí no sé por qué no lo hagan así, trabajan diferentes las diócesis, ¿verdad?
Pero de todos modos, aún así yo he observado, por ejemplo, en mis hijas, yo observaba que mis hijas cuando estaban comulgando, y ya cuando nosotros nos estábamos formando, estaban buscando si yo estaba formado para comulgar. Volteaban ahí a la banca donde yo estaba sentado, a ver si estaba sentado o las iba a acompañar yo. De perdida de este lado, pero las estaba acompañando. Ese es un orgullo que le damos a nuestros hijos, que lo podamos acompañar a comulgar, a recibir el cuerpo. Eso es por parte del día de la celebración. Pero después, podría ser que se quede así como dice el nombre, ¿verdad? Primera comunión y hasta ahí se acabó. Entonces, el día de hoy yo vengo a invitarlos a que no sea la primera comunión. De hecho, si quieren, hasta cambiémosle el nombre. Que no sea la primera comunión, que sea el comienzo de un caminar con Cristo. Que voy con Cristo de la mano. Si no vengo todos los días, de perdida cada domingo a comulgar. Si no puedo acompañar a mis hijos, ok, no te preocupes, voy a pedirle a Dios que me ayude y voy a empezar el proceso para yo también poder estar en gracia con Dios y poder recibir a Cristo. No hay nada imposible. Acuérdense, lo imposible lo hacemos nosotros mismos. Porque dice la palabra que todo es posible, ¿para qué? Para el que cree. ¿Sí? Entonces, pues más que nada, este es un llamamiento, hermanos, para que nosotros también ese día que vamos a hacer, a que ya tenemos, los que ya más o menos sabemos, los que van a hacer la primera comunión de nuestros hijos, ya empezamos a preparar la fiesta, ya tenemos los padrinos, o a lo mejor ya empezamos a buscarlos. También con los padrinos también tenemos que tener cuidado. Ahorita después de leer esto les voy a decir el porqué. Primera de Corintios 11:23. En adelante, dice así: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen este pan y beben esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente. Permíteme. El Señor nos dice, por tanto, aquí Pablo nos está exhortando, ¿verdad? Por tanto, el que come y bebe indignamente, ¿qué pasa, hermano? Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Entonces, no es un juego, hermanos. El que come y bebe la sangre de Cristo indignamente, en otra versión dice, traga su propia condenación. No es un juego, es algo serio. Y esto lo estamos haciendo no para asustarlos, porque Cristo no viene y asusta, igual nosotros pues por lo menos tampoco, sino es una exhortación de que hagamos las cosas como Dios manda, que hagamos las cosas bien. El por qué el empeñarme yo en darles a conocer esto es precisamente porque yo tuve todo esto, yo lo estuve haciendo por muchos años. Yo venía y comulgaba, pero realmente no comulgaba realmente como debe de ser, porque yo no sabía.
A mí me decían que allí estaba el cuerpo de Cristo, que estaba la sangre, pero yo no sabía los fundamentos y no creía, yo nomás venía, lo hacía porque todos lo hacen. Ahora yo lo hago porque tengo la convicción que en el momento que yo voy a recibir el cuerpo de Cristo, el sacerdote ya lo consagró. Ya no es hostia, ya es el pan vivo, como dice la palabra, pan vivo bajado del cielo. De hecho, cuando yo empecé a caminar en este camino del Señor, pues me metí mucho a investigar. Me gusta mucho investigar antes de yo poder decirles algo. Yo tengo que preparar, que estudiar, tengo que escucharlo de muchas personas, ojo, que sean católicas y que estén autorizadas para dar temas, para dar la enseñanza. Y hay un doctor que era ateo, a lo mejor lo han escuchado, se apellida Castañón. Guillermo Castañón, sí. Él era ateo. Él se convirtió porque lo llevaron a que examinara lo que viene siendo una hostia, que viene siendo el cuerpo de Cristo. Y cuando la examinó, notó que era carne humana. Y que esa carne humana era del corazón. Y en los estudios arrojó de que estaba vivo. No me crean a mí, lo pueden buscar en YouTube. Castañón se apellida. Eucaristía, la verdadera Eucaristía lo pueden encontrar. Y ahí les van a dar santo y seña. Y es un doctor reconocido. Científicamente ha hecho muchos estudios a la hostia. Y los estudios que han salido siempre salen que es del corazón. Y que está vivo. Y ha habido muchas apariciones de las hostias que a veces profanamos. Que las levantan, que se caen. Las guardan y empiezan a salir sangre. Por eso es que han podido hacerle los estudios. Y siempre esa sangre arroja de que es de un corazón que está vivo, ojo, y que fue golpeado hasta el cansancio. Y sabemos que al único que golpearon hasta morir fue a Cristo. Entonces, los invito a que en algún momento busquen esa enseñanza de este doctor. Era el ateo. En esta investigación, él la hizo precisamente porque él decía, esto no es cierto, esos católicos están locos. ¿Cómo es de que en ese pedazo de pan va a haber vida? Y pues por la inercia de él mismo de que no creía, se metió a estudiar, de hecho ni siquiera cobró el estudio y empezó a ver, y ahorita es uno de los más grandes defensores que tenemos los católicos a la Eucaristía, porque él lo comprobó científicamente. Entonces, esto no es un juego, hermanos. Realmente cuando nosotros nos acercamos al altar a comer el cuerpo de Cristo, estamos comiendo a Cristo, tal y como Él lo dijo. Me busca segunda carta de Timoteo, 3:15, 17, hermano, por favor. Ahora, el por qué les decía yo la importancia de buscar también qué tipo de padrino le vamos a dar a nuestros hijos, no es sumamente nada más por querer quedar bien con el compadre, con el primo, con el hermano, pero busquen padrinos que van a acompañar a sus hijos. ¿Sí saben qué significa el nombre padrino? Padre. Entonces son los sustitutos de ustedes si en algún momento llegaran a faltar. Entonces, hay veces, recuerdo que una de mis hijas me decía, papá, yo quiero que me pongas a mi tío de padrino. ¿Ok, mija? Podría ser, pero ¿cuál es la cualidad que quieres a tu tío de padrino? Es que lo quiero mucho. ¿Está bien? Pero viendo la vida de tu tío, católicamente no está bien. Él no está ni casado. Entonces, ¿qué ejemplo me le va a dar a mi hija? Si ni siquiera va a poder recibir el cuerpo de Cristo cuando mi hija va a tomar su primera comunión, ¿qué ejemplo le va a dar a mi hija? Y tengo un amigo que también decía, no, yo a mi compadre lo voy a elegir con el que me ponga unas guarapetas bien buenas. Pero ¿qué ejemplo le va a dar a mi niño? O sea, yo nomás lo estoy haciendo compadre porque a mí me cae bien, me la llevo bien en la pisteada con él y todo, pero ¿qué ejemplo me le va a dar a mi hijo? Ahora yo busco compadres que sean responsables, que estén acercados a Cristo, que crean casi o igual lo mismo que yo. Lo más importante,
si no creen lo mismo que yo, que aunque sea vengan a misa y estén comiendo a Cristo. Porque en algún momento Dios les va a dar la oportunidad de que también Él se ilumine y también empiece a trabajar en el camino de Cristo. Porque todos los que estamos aquí somos bautizados. Todos tenemos esta misión de ir y evangelizar a toda la creación. Entonces, el por qué tenemos que enseñar a nuestros hijos, en la segunda carta de Timoteo 3, 15, 17 nos dice por qué. Dice así la palabra de Dios. Además, desde tu niñez conoce las Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Sí. Pablo nos recomienda que desde nuestra niñez estemos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí ya la leemos? ¿Ok? ¿Y cuántos de aquí ya le pedimos a nuestros hijos que también la lean? ¿O cuántos de aquí se las leemos a nuestros hijos? Muy bien. ¿Y los demás? Hay tiempo. Bien, gracias, dice el Señor, ¿verdad? Hay tiempo. Acuérdense que es una responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, un hijo es una bendición? Muchas, ¿verdad? Y a veces, ahora últimamente acá se usa de que las mamás llevan le dicen a su mamá, te traigo a mi bendición, ¿verdad? A que me lo cuides. Porque sabemos que es una bendición. Entonces sabemos que es una responsabilidad nosotros como padres de enseñarles el camino de Cristo. Pablo dice, desde tu niñez, si esto lo hiciéramos nosotros presente en nuestra vida, otro mundo tuviéramos. Creo que en el tema pasado teníamos una preocupación de lo que se está viviendo en las escuelas, ¿verdad? Imagínense, si nosotros desde nuestra niñez a nuestros hijos les hablamos de todo esto que Dios ha hecho por ti y por mí, no nos preocuparíamos por lo que está pasando en el mundo. Porque mis hijos o sus hijos ya pueden estar preparados para todo ese tipo de cosas y poder decir, no lo quiero, no lo necesito. El problema es que nosotros en casa no estamos haciendo nuestro trabajo, que Dios nos confirió. Porque no son de nosotros los hijos, ¿eh? Si a lo mejor se nos olvidó, tenemos los hijos, pero son prestados. Y el día que vayamos a la presencia de Dios, vamos a dar cuentas por esos niños. Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con ese hijo que yo te di? Había un santo que dice que nosotros tenemos que entregarle a Dios a nuestros hijos en vida, no de muertos. ¿Qué significa eso? Entregarle a mi hijo en vida a Dios, ¿cómo? Ahora sí, esa sí la voy a abrir para que ustedes la contesten. ¿Cómo le entregarían a su hijo a Dios? Consagrándoselo, ¿sí? ¿Alguien más? Educándolo en la fe, gracias. Exactamente. Consagrándolo y educándolo en la fe. De otra manera, ¿cómo van a conocer a Dios? Si ni siquiera en mi casa le hablan de Dios. No le podemos entregar a esa criatura a Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana mi hijo no va a estar en la iglesia. Hay un pasaje en la Biblia, a lo mejor alguien lo sabe, que dice que Jesús se perdió a los 12 años. Pero la palabra de Dios dice que como de costumbre subían a la fiesta de la Pascua. Me voy a detener en donde dice como de costumbre. Quiere decir que de costumbre ya lo hacían papá y mamá. Entonces, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Pero Jesús no llegó a hacer lo que Él hizo, nada más por el simple hecho de ser Hijo de Dios. Papá y mamá tuvieron mucha responsabilidad de que se convirtiera Jesús a lo que hizo, de que diera la vida por Dios, que diera la vida por ti y por mí. Pero fue el trabajo que hizo papá y mamá. De esa forma, nosotros le entregamos a nuestros hijos a Dios. Entonces,
Solamente para hacer eco, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, de que esto no sea la primera y última comunión. Acuérdense, le vamos a cambiar el nombre hoy, que sea el comienzo de caminar con Cristo. Porque desafortunadamente el nombre lo dice, primera comunión. Y a veces los niños pasan 30, 40 años y regresan a misa y entonces hacen su segunda comunión. ¿Sí? Se pasaron 40 años sin estar gozando lo que Cristo nos dio a ti y a mí. Ahora sí, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes la comunión de tu hijo? ¿O por qué lo están trayendo aquí a hacer la primera comunión? ¿Para qué lo están trayendo a prepararse? Pues yo para lo que, como tú dijiste hace rato, para que mi hija tenga una común unión con Cristo. ¿Ok? Que se una con Él a través de su corazón. ¿Y que sea una vez o el comienzo? ¿No? Pues el comienzo Sí. de muchas, primero Dios. ¿Alguien más? ¿Cuál es el motivo? ¿Realmente ustedes se han detenido a preguntarse antes de venir aquí a catecismo? Preguntarse, bueno, ¿y por qué estoy haciendo yo todo esto? ¿Cuál es el motivo de yo estar haciendo todo esto? ¿Se lo han preguntado? Sí, señora. Ok. Para que aprendan los 10 mandamientos. Muy bueno. Pero acuérdense, aquí ya nada más vienen a darles una palomita o una tachita de lo que nosotros en casa les enseñamos. Aquí nada más el catequista, nada más lo que viene es a reafirmar lo que tú y yo le enseñamos en casa a nuestros hijos. Entonces, no le dejemos el trabajo nada más a los catequistas. Hay que hacer nuestro trabajo nosotros también. ¿Y en dónde yo puedo encontrar donde tengo que es como un mandato esto de la comunión? ¿Hay algún lugar donde me habla de que yo tengo que hacerlo? ¿O es porque a alguien se le ocurrió y nada más tenemos que hacerlo porque ya fue una ocurrencia de algún papa o algo? En la palabra de Dios, ¿nos vamos a ir a buscar? ¿Alguien trae su Biblia? ¿No? Ok, vamos a buscar San Juan 6:54. En el Evangelio de San Juan, de hecho, todo el Evangelio de San Juan 6 nos habla de todo lo que es la Eucaristía. Es uno de los libros favoritos míos. San Juan 6, capítulo 6, versículo 54. Hasta el 57 dijiste. Adelante, yo le digo hasta dónde, hermano. ¿Están listos? Bueno, dale, hermano. Dice así la palabra de Dios, 6:56, San Juan 6:54 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahí, espérame. Ahí ponga el dedo. Fíjense en la promesa que Cristo le hace. El que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. ¿Alguien de aquí está buscando eso, la vida eterna? Entonces quiere decir que los domingos se dan un banquetazo bien sabroso con Cristo, ¿verdad? Lo comemos. Eso. Porque es verdadera comida. Entonces fíjense, hay veces que nosotros podemos comulgar y ni siquiera nos levantamos el domingo que venimos a misa. Y podemos, porque estamos bien casados. Lo único que no nos permite quizás es la confesión. Pero nada nos impide confesarnos, ¿verdad? Pero el único que nos impide soy yo mismo. Y no comulgamos. Y yo a veces veo gente, y no es que la critique ni nada, sino que me da tristeza, y me dan así como siento como una impotencia de irle a decir, ve y comulga, te estás perdiendo de algo tan maravilloso. Pero pues tampoco no puedo hacerlo, ¿verdad? Porque Dios les da la libertad a todos nosotros. Pero yo me imagino como que vamos a un restaurante, vemos el menú y vemos que las meseras están llevando la comida a otras mesas y yo nomás ahí sentado viendo, pero no como. Termino, me levanto y me voy.
¿Cuántos no hacemos eso? Que vamos a misa pudiendo comulgar. Tenemos 10, 15, 20 años que no nos confesamos, no comulgamos, nada más porque yo no creo que en la confesión sea cierta, entonces no comulgo. Yo le digo a muchas personas que yo conozco, yo no soy casada, no puedo comulgar. Y pues por otros pecadillos que andan por ahí, ¿verdad? Y digo yo, a ustedes que pueden ir y tomar la hostia, no lo hacen. ¿Por qué? Porque es más importante las visitas que van a llegar o porque van a ir a otro lado antes que ir a misa. Le digo, pudiéndolo hacer, no van, le digo, vayan. Y siempre me dicen, todos me dicen lo mismo. Es que a la iglesia nomás va la gente mala, la gente hipócrita. Y ustedes que son buenos no van. Entonces es ahí donde, ¿qué les dice uno? Ahí les va. Cuando a mí alguien me dice, no, es que en la iglesia van puros hipócritas, por eso yo no voy, yo les digo, hermano, ahí tenemos un lugar, pon uno más. Vente, acompáñanos. Porque no, o sea, en la iglesia nadie te asegura de que sea un lugar ya de santos. Todos los que vamos a la iglesia es porque somos pecadores. Y Cristo dijo, yo no vengo por los que no ocupan al doctor, yo vengo por los enfermos. Si no, ¿de qué caso tuviera, verdad? Que ya no necesitamos de Cristo, pues ya no voy a la iglesia, exactamente, estaríamos en un altar ya con una veladora quizás, ¿verdad? O alguien que nos haga hasta un pachangón. Es difícil escoger un padrino así como el que la iglesia está pidiendo, porque los que pueden están bien. Miren, aquí en la iglesia vemos muchos que no cumplimos los requisitos para ser padrinos. Allá afuera hay muchos bien casados y yo honestamente los veo buenas personas, pero no están siguiendo el camino de Dios, que eso sería lo más importante que para que fueran un padrino completamente con todo para ser padrino de mi hijo, ¿verdad? Así es. La señora dice que aquí a veces no hay quien califique, ¿verdad? Aquí en la iglesia, los que vienen. Y a veces de los que están en la calle califican y no vienen. ¿Ustedes por qué creen que está pasando todo esto? Por el testimonio. Si se fijan, yo en todos los, creo que he venido a dar 3 o 4 temas, no recuerdo. Siempre les he hecho el hincapié, les he puesto de que hay que leer la palabra, de que hay que enfocarnos y hay que vivir lo que cuando nos bautizaron nos dijo el sacerdote, que somos profetas. Un profeta que hace, va. Entonces, por eso es de que ahorita la iglesia católica y los católicos estamos sufriendo todo esto que estamos hablando aquí. Porque no habemos muchos que agarremos la palabra de Dios y vayamos de casa en casa. Ok, no es mi trabajo, está bien, ya estoy casado. Ok, pero ni siquiera en tu matrimonio predicas. Entonces, por eso es de que en la calle hay gente, hay matrimonios, hay personas laicas que pueden ser unos buenos católicos y unos buenos padrinos que tienen todos los requisitos que se les pide y no lo hacen. ¿Ustedes creen? Imagínense al padre Tom yendo a invitar a toda la comunidad aquí de San Antonio él solo, casa por casa. ¿Creen que en un año alcance a recorrerle a toda la comunidad? Y si no le ayudamos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer? Pero eso sí, vienen los hermanos separados, vienen y te dicen, la iglesia católica es la prostituta, la gran ramera, la hostia es el demonio. Ustedes son idólatras porque adoran las imágenes. Y pues un católico que nunca ha escuchado la palabra de Dios dice, sí es cierto, yo lo hago, pues me voy con ellos. Y después que nos ponemos a decir, es que cuando yo era católico, no, espérate, mentiroso, flojo, porque nunca leíste la palabra de Dios. ¿A quién de ustedes que son católicos les impiden a leer la palabra de Dios en este momento? A nadie. Nos vamos y nos convertimos en otra religión y entonces sí decimos, es que cuando yo era católico era un borracho. No estudiaba la palabra de Dios. Era un baquetón. Pero ya aquí ya me convertí, ya conocí de Dios. No, eras un flojo, que estabas cómodo nada más. Alguien llegó, te movió poquito el tapete y te conquistó y vente, vámonos. Y desafortunadamente le enseñó a odiar lo que realmente
tenemos nosotros como bendición? Los sacramentos. Cristo los dejó como sacramento, como algo sumamente importante. De hecho, en esto que está leyendo el hermano donde me detuve, quiero hacer énfasis. En todas las parábolas de Cristo, al final, agarraba a sus 12 discípulos y le decían los 12 discípulos, ¿qué hubo? ¿De qué se trató eso que hablaste? Y les explicaba la parábola. Les decía, miren, por ejemplo, la palabra del sembrador. Él la predicó y al final a sus discípulos dijo, la parábola del sembrador es la buena tierra, es donde ya está la palabra, ya puede dar fruto. Les empezó a explicar, no sé si lo han leído. Pero esta no la explicó. Y la palabra de Dios dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, se fueron. Porque Él les dijo, en verdad les digo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y no nada más dijo eso. Y yo estaré con él y él conmigo. Y ya cuando se fueron los 72 discípulos que se retiraron, los judíos, que muchos dejaron de seguirlo, al final volteó a ver a sus discípulos y les dijo, hey, ¿y ustedes qué onda? ¿También se quieren ir? Que fue donde salió Pedro y dijo, ¿a dónde vamos, Señor? Si tú solamente tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. No estaba jugando Cristo. Todas sus parábolas se las explicaba a sus discípulos, excepto esta. Esta se las dijo y fue firme. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Y a veces nos vamos con los hermanos separados que dicen que es el demonio y que ellos ya son santos, salvos, ya no tienen pecados. Y no están comiendo a Cristo. ¿Ustedes creen que van a poder tener la vida eterna? No es un juego. De verdad, de traer a sus hijos, yo en lo personal se los agradezco, porque están haciendo algo que a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta, de que van a ustedes a hacer un parteaguas de su vida, de sus hijos. Adelante. De hecho, ellos en su escritura de ellos, según eso, nada más se van a salvar 144,000. Creo que ya se pasaron por poquito, ¿no? Bueno, es que en realidad ni siquiera ese pasaje bíblico, y usted está hablando de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que son los que exclusivamente dicen que 144,000 son los que se van a salvar, pero son vírgenes. O sea, nada más leen un pedacito, pero no le siguen. En ese pasaje dice que son 144,000 vírgenes que se van a salvar. Entonces, o sea, nada que ver. No, por eso es la importancia. Y otra vez, a lo mejor les voy a caer hasta, dijéramos en México, los que somos mexicanos, les voy a caer hasta gordo de estarles insistiendo que lean la palabra de Dios, para evitar que nos engañen. Es bien fácil que nos puedan engañar. Y entonces, lo que no sabemos es que al irnos nosotros, siendo católicos bautizados, nosotros al escuchar o irnos a una religión que no es la católica, estamos en pecado mortal. Es pecado. Y el problema es que nadie lo enseña. Es el pecado de apostasía. Estoy apostando mi fe. Y es pecado mortal. ¿Y dónde dice que, en qué parte de la Biblia dice que es pecado mortal? Búsquemelo, hermano. Al final lo busca. Ahorita al final se lo pasamos. Déjeme termino con esta lectura. Continúe, hermano. Dejen ponerme los lentes porque si no, sigue diciendo así: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Capernaum, enseñando en la sinagoga. Entonces no es un juego. Nos lo aclara el Señor Jesús. El que come mi carne tiene vida eterna, pero nos dice algo más hermoso. A mí me encanta esto que dice: yo viviré en él y él en mí, como el que me ha mandado vive en mí.
Entonces imagínense cuando uno come el cuerpo de Cristo, no nomás estamos comiendo el cuerpo de Cristo, sino de Dios completo. Acuérdense que es un solo Dios. ¿En qué? En 3 personas. ¿Sí? O sea, no nomás es uno, nos traemos a los 3. ¿Y qué pasa? A veces comemos el cuerpo de Cristo y bien bonito en la iglesia, ¿verdad? Lo sentimos y todo muy a gusto. Y salimos de la iglesia y alguien se nos atraviesa. ¿Y qué hacemos? Dios te bendiga, ¿verdad? Todos. Dios te bendiga, hermano. ¿No? ¿Qué hacen? Sí, entonces se nos olvida a quién traemos dentro de nosotros. Por eso los santos comían a Cristo todos los días, porque querían ser semejanza de Él todos los días. Y tan difícil es, porque una vez que tú comes el cuerpo de Cristo, a los 3-4 minutos alguien te lo va a querer tumbar. Y ese alguien es el Satanás. Y Satanás no va a venir así con cachos y cola diciendo, hola, yo soy Satanás, ¿verdad? Va a mandar a alguien para que nos quite ese momento, esa comunión, yo y tú contigo, Señor. Entonces hay que hacer conciencia, hermanos, de verdad, que el tiempo que estén ahorita ustedes aquí esperando a sus muchachos, no sea de embalde. Que normalmente los charlistas lo que hacemos es tratar de motivarlos a ustedes, a que ustedes saliendo de aquí, mínimo digan, quiero leer la Biblia como ese señor que la está leyendo, mínimo. Aunque sea un poquito. ¿Cuánto tiempo le pasamos y le damos tiempo al teléfono? Imagínense. Imagínense en el día que estemos en la presencia de Dios y diga, oye, estudiaste mis... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. A ver, aquí dicen 73 y acá 72. ¿Cuántos son? ¿Quién da más? Ok, son 73 libros. Son 46 del Antiguo Testamento y 26 del Nuevo Testamento. Perdón, 27. Entonces, ¿cuántos ya leímos mínimo los 27 del Nuevo Testamento? Ok, ninguno. Ok, a que sea uno. ¿Se acuerdan cuando yo les iba a hablar de la fe, este tema, nomás que lo tuvimos que improvisar Pero ¿se acuerdan cuando el padre Abraham le decía a Dios para que no destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y le decía, Señor, ¿y si encontramos 50 justos, perdonas a este pueblo? Sí. Y pues volteaba Abraham y le dice, bueno, y Señor, ¿y si encontramos 30? ¿Los perdonas? Sí. Total que al último llegó a 10. Y todavía le dice cuando llegó a Dios, perdóname, Señor, por tanta insistencia y por estar metido, ¿verdad? Y si encontramos 1, y todavía le dice Dios, todavía sí. ¿Y qué pasó? No encontraron a ninguno. Por eso se acabó Sodoma y Gomorra. Desafortunadamente ahorita estamos viviendo esos tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas cosas no se están viendo ya? ¿Cuánto libertinaje? Pero ahorita lo estamos tomando como que todo es normal. Está bien. Y la palabra de Dios no ha pasado. Y no está bien. Entonces, al igual nosotros, imagínense que yo en mis oraciones le diga, Señor, aunque sea uno del catecismo que lean, que sea un pasaje bíblico, ¿lo vas a acompañar? Sí. Llego aquí y les pregunto y pues no, todavía no, pero no se preocupen. Hay oportunidad de que hoy podamos escuchar el Evangelio, lo podamos meditar y empecemos a vivirlo. El Evangelio de hoy está muy potente, muy bonito, muy hermoso, porque nos va a invitar a que vivamos una cuaresma como Cristo la vivió. Y no la podemos vivir si no hacemos lo que Cristo hizo. El Espíritu Santo lo mandó al desierto para que los cuaresmas, si saben, cuaresma significa 40 días, ¿verdad? Entonces lo manda para que haga ayuno y oración, para que pudiera soportar todo lo que se le venía a él. Lo mismo nos pide a nosotros, nada más que no nos quita la comida. Cristo no comió 40 días ni 40 noches. Y fíjense en el chanclas tan abusado, que el chanclas también llega y habla con Biblia. Le agarró la palabra de Dios y le estaba hablando con la palabra a Cristo. Dice la palabra que al final de los 40 días Cristo sintió hambre. Y el chanclas se le apareció y le dice, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes. Y Cristo, ¿qué le dijo?
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y ahorita, ¿cuántos de nosotros convertimos las piedras en pan? Y nos las comemos. ¿Sí? Entonces, Satanás tanto quiso engañar a Cristo que lo estaba engañando con la misma palabra de Dios. Si a Cristo lo engañó, imagínense a nosotros. Y nos engaña hasta con la misma palabra de Dios. Entonces, ¿a qué hora es? A las 11:30, ¿verdad? Ok. Entonces, si es que si me emociono ya no me paran. Entonces, más que nada, hermanos, esto es para que no nada más sus criaturas vayan y hagan su primera comunión, sino al contrario, que nosotros las acompañemos, que sea un caminar juntos. No significa que los niños no van a ser rebeldes, no, porque los niños tienen su autoridad, también ellos, lo mismo su libertad, pero sí le vamos a dejar una semilla. Yo les decía, no sé si fue en este grupo o en algún otro que me tocó dar un tema. Mi abuelita fue la que a mí me enseñó de Dios. Ella ya no le tocó vivir lo que yo estoy haciendo ya ahorita, pero ella puso la semilla en mí. Ya Dios se encargó de germinarla, o a lo mejor todavía ni siquiera, ¿verdad? A lo mejor todavía apenas empieza en el caminar. A ella ya no le tocó vivirlo. A lo mejor a nosotros tampoco nos va a tocar vivir esa semilla que le sembremos a nuestros hijos. Pero lo que sí les puedo asegurar, que en el momento que Dios quiera, esa semilla va a dar frutos. Así sus hijos se pierdan, se vayan hasta en otra religión o se vayan del que no quieran saber de Dios. Dios sabe el momento y su hijo va a regresar. Pero también uno como mamá y como papá tiene que tener a sus hijos en oración. Acuérdense de la mamá de San Ignacio, lo que hizo, ¿verdad? Entonces seguimos. Entonces, más que nada, la pregunta que yo les hice al principio, les decía al principio que qué significaba traer a sus hijos aquí al catecismo, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta a ustedes como papás. ¿Qué significa para ustedes el cuerpo de Cristo? Al que quiera contestarlo. Uno por uno, aviéntense, pero no al suelo. Vida eterna. Amén. ¿Alguien más? Es como borrar los pecados, ¿no? Y alimentarnos de algo. Es un proceso no para borrar los pecados, sino es una reafirmación de que estuvimos con los pecados perdonados. Pero para eso antes tenemos que pasar algo que Cristo nos lo dice. ¿Puede buscar San Juan 20, 21 de la confesión, por favor? Aquí las hermanas hace ratito les estaban dando un anuncio, ¿verdad? Ya lo borraron, de las confesiones. No sé si yo entendí bien o entendí a lo mejor un poquito medio sacado, pero les quería hacer esta recomendación. Cuando traigan a sus hijos a confesarse, las 3 veces que les están pidiendo, pues háganlo. Pero no significa que sus hijos ya porque se confesaron pueden levantarse e ir a comulgar, porque ellos todavía no están en este camino, en este proceso. Pero sí tienen que empezar a llevarlos a la comunión, a la confesión, para que vayan ellos ya haciendo conciencia y vayan haciendo esto ya práctica de su vida. Porque en otras ocasiones me tocó ver que así hicieron el mismo anuncio y los papás pues ya pudo confesarse, pues ahora sí me dijo vaya, y el niño decía todavía no, vaya, ya se confesó, todavía no puede. Entonces, sí, lleven a sus niños a que se confiesen y confiésense en ustedes también, para que su muchacho vea y se sienta bien orgulloso, diga, hasta mi papá también lo está haciendo. Van a ver que su niño se va a sentir bien orgulloso de que ustedes también lo hacen. Imagínense, si su niño se siente orgulloso, imagínense en Cristo cómo va a estar brincando de gusto. Porque dice, sí, dígame. Bueno, yo le doy esa enseñanza, pero tal vez yo estoy mal, ¿verdad? Ahora sí que soy humana. Yo le digo a mi niña, obviamente ella todavía no comulga, pero yo le digo a ella que cuando uno toma el cuerpo y la sangre de Cristo es para recordar lo que Él dio la vida por nosotros.
No, realmente es eso. Háganlo en memoria mía. Y cada vez que lo hacen, proclaman la muerte y resurrección de Cristo. ¿Está bien? Solamente que agréguele un poquito más. Cuando lo hagas vas a tener vida eterna. Y se va a fijar que decir, yo la quiero. ¿Quién no la va a querer, verdad? Entonces dice la palabra de Dios en San Juan 20, 21 en adelante. Dice así, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, aquí es donde nosotros le quitamos la máscara y todo lo que dicen los hermanos separados de que no se puede uno confesar con otro hombre. Ellos dicen que yo me confieso abajo de un palo o yo solo. No. Cristo lo dejó bien claro. Como así el que me mandó a mí, así los envío yo a ustedes. ¿Y de quién estaba hablando? Ahí les estaba hablando a sus apóstoles. Fue cuando resucitó Cristo, que no estaba el apóstol Tomás. Al siguiente domingo regresó y le vuelve a decir a Tomás. Entonces, ese Tomás que no estaba, nos representa a nosotros. Pero Cristo lo vuelve y lo reafirma. Así como el que me mandó a mí, así los mando yo a ustedes. El que descargue de sus pecados quedará descargado. Solamente el sacerdote lo puede hacer. Y el sacerdote no es como a veces dicen, pero es que este también peca. Sí, también peca porque es humano igual que tú y yo. Pero es un elegido de Dios. Pero en el momento que el sacerdote no te dice, yo te perdono, ya te puede decir. El sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedas absuelto, quedas libre. No es el sacerdote. El sacerdote nada más es una representación. Les voy a contar algo que no le pedí permiso a mi hija, pero bueno, se los voy a contar. Cuando una de mis hijas hizo su primera comunión, pero antes de eso la llevé a confesarse, salió bien emocionada y me dice, papá, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué pasó, mi hija? Vi a Cristo que me confesó. En realidad no es el sacerdote. Es Cristo mismo que está sentado en el sacerdote. Entonces, de verdad yo les invito de que todos los sacramentos que Cristo dejó, los usemos. Son gratis y están al alcance de todos nosotros. Nosotros somos los que los hacemos imposible. Cristo nos los dejó así nomás para agarrarlos y llevárnoslos. Porque también la palabra de Dios dice, allá en San Lucas 6:46, dice que no porque me llames Señor, Señor, vas a entrar al reino de Dios. Si no comes el cuerpo y la sangre de Cristo, no tienes vida eterna. Aquí quizás dicen, bueno, y yo que no puedo comulgar, ¿cómo le hago? ¿También hay oportunidad para yo ganarme la vida eterna? Sí, también la tienes. Porque al final que el que nos va a juzgar es Cristo, ¿verdad? Acuérdense que Él es un Dios misericordioso y amoroso. Entonces, ¿hay forma de que una persona que no puede comulgar pueda recibir la vida eterna? Sí la hay. También tienes la oportunidad. También tienes la oportunidad. Solo nada más es comportarte como Dios manda. Y hacer las cosas en el nombre de Dios y para Dios. Y que te ganas la vida eterna, te la ganas. La señora puedes encontrarla en la primera de Timoteo 1:10.
Primera de Timoteo 1:10, sí. A ver qué dice Y Timoteo. también Juan. Bueno, ahí habla de la Gracias, hermana. falsa doctrina. Se ve que sí estudia, mira, qué bueno. Primera de Timoteo, ¿qué dijo? 1:10. 1:10. Y luego también Juan, creo que es Juan 18. 4:1 en adelante. Algo así, sí. Ahorita le vamos también a contestar a la hermana donde nos dice que dónde dice que es pecado mortal. Miren, hermanos, yo antes de estar en las cosas de Cristo, en su iglesia, yo soy católico desde que me bautizaron. Pero llegó un tiempo, creo que todo el mundo tenemos este tiempo. Llegó un tiempo que yo andaba como Santa la China. Buscaba aquí, buscaba allá y buscaba más allá. Y en un momento mi esposa y yo nos metimos a una disque iglesia, creo que eran adventistas, y pues todo bien bonito, ¿verdad? Dejamos de ir los domingos a misa por ir los domingos al servicio con ellos. Entonces, pues todo estaba muy bien, cantábamos, se sentía bien bonito, leíamos la palabra de Dios, pero pues hasta ahí nada más. Pero ya cuando como que Dios nos dio la oportunidad de que abriéramos los ojos fue cuando nos dijeron el siguiente domingo va a haber fiesta. Ah, ok. Les digo yo, ¿qué necesitamos traer? Dice, pues nomás necesitan venirse de blanco. De blanco. Y eso es que los vamos a bautizar. Ahí fue en el momento que Dios me dio la oportunidad de ver las cosas que estaba yo haciendo mal. Me acordé que en el credo decimos que un solo bautismo. Dije, pero ¿por qué me van a bautizar si yo ya estoy bautizado? Pues de ahí dejamos de regresar, ya no regresamos, ya no fuimos, nos regresamos con miedo otra vez aquí a la iglesia. Pedimos perdón por ese pecado, porque es un pecado mortal. Si se dan cuenta, una persona que se va de la iglesia tiene que regresar en público. Tiene que hacer la profesión de fe en público. No es algo de jugar, es cosa seria. Irse a otra iglesia es cosa seria. O sea que cuando alguien se va a otra iglesia protestante, si regresa a la iglesia católica, tiene que... Son dos cosas que tienen que hacer. Tienen que confesarse con el sacerdote y en la siguiente misa que haya próxima a la confesión, tiene que hacerlo en público. Rezar el credo, que es la fe, la confesión de fe de nosotros. O sea, no es algo que nomás, yo me voy aquí sentí bien bonito, ya no me gustó, me regreso y ya, como si nada. No. ¿Pero fuiste a convertirte o fuiste a conocer? El problema, hermano, de que ni siquiera sabemos a qué vamos. Vamos por algo que te dicen, que te hacen sentir así como que Dios te ama, Dios es misericordioso. Vente con nosotros, aquí sí te vamos a escuchar. Hay veces, uno de los motivos que yo he visto de ahora que estamos dando clases a los adultos, bueno, ahora sí que a cualquiera, la razón de que se van, hermano, es porque aquí no te escuchan. Casi es la mayor que te vas, que no te sientes como acogido. Dicen, bueno, ¿de qué se trata? La iglesia de Cristo supuestamente es puro amor, ¿verdad? Y de que te van a tratar bien bonito. Y llegamos a la iglesia y resulta que veo que el hermano ya se está peleando con el otro del otro ministerio. Y que ya están haciendo como que grupitos y que no los veas para allá, que hasta le sacan la lengua, ¿verdad? Porque humanamente así somos. Permítame, déjeme, ahorita le doy la palabra. Permítame, déme chancita. El problema es de que no nos vamos por realmente tener una convicción de que la iglesia católica no es la buena. Ya cuando estamos allá nos enlevan de que la Virgen María no es virgen, de que los sacramentos no son sacramentos, de que el sacerdote no. ¿Y saben cómo ellos se escudan? No está en la Biblia. Y uno que está todavía como ignorante en la palabra de Dios, te leen algo y dices, pues lo dice la Biblia, pues entonces, y lo está leyendo él, entonces sí es cierto. Pero ¿qué creen? La Santa Madre Iglesia se rige pura Biblia. La misa es bíblica. El rosario es bíblico. La confesión es bíblica. La comunión es bíblica. Todo lo que la Iglesia Católica hace, lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos gusta leer. Entonces viene alguien que según dice uno, yo fíjese lo que yo pensaba, hermano. Cuando ellos iban a mi casa, pues yo veía que el pastor que iba ahí, pues leía la palabra de Dios, la buscaba y todo, y este señor sabe bien mucho. De verdad, eso yo lo dije.
Sabe muchísimo este señor. Y todo lo que decía, a veces aunque nomás trajera la palabra de Dios aquí, y decía, la palabra de Dios dice, hermano. Ok, pues yo lo creía, de verdad yo le creía. Porque en mi misma ignorancia que yo tenía, no me daba la oportunidad de leerlo. ¿Saben con cuál? Y es por eso que yo hoy en día lo defiendo mucho y me encanta mucho esto. A mí me conquistaron con Éxodo 24. De verdad, a mí el día que me llegaron a leer ese pasaje a mi casa, me quedé tan enfadado con la iglesia católica. Yo dije, ¿cómo es posible que a mi abuelita le engañaron, que hasta limpiaba las imágenes y hacía un montón de cosas, y resulta que eso es pecado? Éxodo 24 habla de las imágenes, de que nosotros, Dios prohíbe las imágenes y no podemos tener imágenes. Y si uno no sabe, sí te elevan. A mí me elevaron. Ahora yo defiendo mucho ese pasaje porque no es cierto lo que ellos dicen. Por eso es, hermano, no es que te vayas con una convicción pura y sana que tú digas aquí, sino que tú vas en busca supuestamente de la verdad y no te diste cuenta de que estuviste siempre en la verdad. Ahora sí, hermano, ¿qué decías? Sí, oiga, mi situación, nosotros hemos ido una vez, recientemente, hace como un mes o casi 2 meses, pero yo fui por una solución. Yo tenía enferma a mi señora, se me enfermó, hemos estado con doctores, hemos pedido ayuda en todas partes, y ya cuando me hablaron que ven acá te vamos a hacer oración o acá le vamos a hacer, la vamos a liberar, o sea, no me quedó de otra. O sea, yo quería que mi señora estuviera bien. Nosotros siempre hemos estado en la católica, siempre. Nos han visitado así hermanos separados, como se llama. De hecho, yo siempre le decía que no, que nosotros éramos creyentes. Ok. Muy bien, hermana. Mire, no se preocupe lo que la gente diga. Preocúpese de que esté bien usted con Cristo. Es lo más importante. Pero sí, ahí le va. Nosotros en la iglesia, acuérdense en lo que les dije yo al principio. Bueno, no sé si fue en este grupo o fue en algún otro tema que me tocó dar en algún grupo diferente. Pues nosotros, nuestro nombre es cristiano y nuestro apellido, ¿qué es? Católico. No hay más iglesias cristianas. Eso es una mentira. La iglesia cristiana solamente es una, y es la iglesia católica. Tenemos que entender qué significa católico para poder entender el por qué le llamamos iglesia cristiana católica. Hace tiempo recuerdo que yo tenía antes mi negocio, y en mi negocio pues yo ponía en la mañana, ponía el evangelio del día, y lo ponía así para que la gente que llegara lo escuchaba también. Entonces llega un cliente y me dice, oiga, ¿usted es cristiano o es católico? Y le digo yo soy cristiano católico. Dice, no. O es cristiano o es católico. No puede ser los dos. Le dije, no, señor. Yo soy cristiano católico y te voy a decir el por qué. Ya me puse ahí a explicarle. A veces mi esposa dice, ya le picaron las costillas ya para que lo paren cuando, ¿verdad? Pero me tocó darle una doctrina al Señor. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de poderle explicar y él entendió la definición católico. Católico significa universal. Entonces nosotros somos universales, ¿por qué? Porque lo que hoy se lee en el evangelio de aquí, que lo vamos a ir a leer ahorita, a escuchar aquí en misa, lo están leyendo en Roma, lo están leyendo en México, lo están leyendo en tu país,
O sea que lo están leyendo en todas partes el mismo evangelio. Por eso es católico, universal, que es una sola, aunque esté en diferentes países. Entonces, cuando llamamos a las otras iglesias proselitistas, que las llamamos cristianas, no es cierto, es una mentira. Y es una falta de nosotros no saber que cristiano católico solamente es una. Cristo no fundó miles, millones de iglesias que hay ahorita. Y todas se llaman cristianas. Y a la que realmente es cristiana no la quieren llamar cristiana y no le creen que sea cristiana. Y es la que tiene todo el evangelio de Cristo. Entonces, esto es para que ustedes sepan, cristiana solamente la iglesia católica a la que nosotros aquí asistimos. Las demás son sectas o son iglesias proselitistas. Ahora sí, hermano, ¿lo tiene? Ok, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es donde dice que si es pecado o por qué no podemos ir a otras iglesias. La cita bíblica que ella dijo es Primera de Timoteo 1:10, habla de... Primera de Timoteo 1:10, hermano. No, ahí no dice exactamente lo que ella dice. Aquí nomás dice de que quienes no van al cielo, ¿no? Dice, para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales, los traficantes o seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso, habrá que añadir todo lo demás, pecados que van en contra de la sana doctrina. Ok, hermano. Ahora sí, compárteme San Juan. En San Juan 4:1 en San adelante Juan, dice. permíteme, San Juan 4:1, hermana. Ahora sí, ahí te va a decir. Más o menos dice aquí, pero después le podemos Acércate, conseguir la cita bíblica correcta. Pero aquí dice, ¿no? No se fíen de cualquier inspiración, ¿no? Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que no reconoce a Jesús como Mesías que ha venido en carne, habla de parte de Dios. Una vez más. Todo espíritu que no reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en carne, habla de parte de Dios. Sí, hermano. Más o menos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver realmente, así literalmente no te lo va a decir, como por ejemplo el pecado de... También el sacerdote, el padre que vino, ¿verdad? Ajá. Yo asistí en el retiro familiar, Ujú. yo hablé con el padre Alexander, él no me dijo, pero me dijo muy diferente, me dio paz, porque yo le Puedo seguir leyendo. Ahorita, hermano, espera. desesperación, Ya. dijo que no. Así miren, literalmente no van a encontrar que diga exclusivamente pecado mortal, como tampoco en la palabra de Dios vamos a encontrar la palabra católica. Pero sí vamos a encontrar la doctrina del católico. Sí lo vamos a encontrar, pero usted lo está afirmando que es pecado mortal. Ahorita si quieres al final hermano, al final te lo voy a explicar. Al final se los voy a explicar a ustedes el por qué. Al final se los voy a explicar. Ahora, si fuese o no fuese pecado mortal, el por qué ustedes se molestan si les estamos diciendo de no ir a otra iglesia, aquí San Juan nos dice que hay que examinar el espíritu que nos está aconsejando. Ahorita que terminemos, para no salirnos, hermana, permítame, para no salirnos del tema que estábamos, ahorita si gusta le doy exactamente la cita y me acerco con ustedes, para no salirnos del tema. Porque estamos dando el tema de la Eucaristía, entonces ya nos vamos a salir a un tema del pecado, ya sería como otro tema. Entonces, permítanme y ahorita hablamos con ustedes. Entonces, aquí San Juan nos dice que hay que ver cuál es el espíritu que nos está iluminando, ¿verdad? Si viene de Dios. Si a mí algo me está haciendo molestar porque me están diciendo la verdad y me molesto, entonces hay que ver si esta molestia viene de Dios o quién no quiere que yo me entere de la verdad. Con esto cierro. Entonces, nada más, hermanos, para terminar, vuelvo a hacer hincapié. Que esto que ustedes están haciendo no lo echen a la borda. Que el día que sus hijos hagan su primera comunión, que no sea la primera y última, sino que sea un caminar junto con Cristo, al igual ustedes mismos con Él. Y que nos sirva para hacer conciencia de lo que nos necesitamos hacer. Cada uno de los que estamos aquí sabemos lo que Cristo nos está pidiendo. A veces no queremos escucharlo, sí, casi todos los días. Pero si se dan cuenta, cada uno de nosotros
nos damos cuenta de lo que Cristo nos está pidiendo. Porque Dios nos dio una conciencia y nosotros mismos a veces cuando estamos haciendo algo malo, nosotros ya sabemos. Y ahí es donde Cristo nos está pidiendo que cambiemos. Cada quien sabemos. Entonces, ya se me terminó el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta o duda respecto al tema? ¿O les quedó todo bien claro que ya todos van a agarrar Biblia? Que hasta ahorita, si ponemos aquí un puesto de Biblia, todos se vienen a comprarla, ¿verdad? No se crean. Preguntas, dudas. Tenemos 3 de venta. Ah, sí tiene. Mire. ¿Puedo leer mi traducción? Es bien chiquitita. Dele, hermana, adelante. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Esos son los pecados de que hablaba el hermano. Los que se oponen a la sana doctrina. Los que se oponen a Ahí dice que los que no entran al cielo, ¿verdad? Sí. Y lo que no entra al cielo es porque es en pecado mortal. Nada manchado viene a entrar al cielo. Persona que muere en pecado mortal, y no es que yo lo esté afirmando, hermanos. Yo soy la última persona que yo podría afirmar algo. Yo no puedo decir, tú te vas al infierno. Solamente es Dios el que elige. Porque una persona que muere en pecado mortal, si la misericordia de Dios lo alcanza, ahí nosotros no podemos alegar. Han escuchado que muchos dicen, ¿quién sabe qué tanto era en la calle? Al final se convirtió y resulta que se salvó. ¿Puede ser? ¿Sí? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque Cristo es misericordioso. Sí, por eso les digo, o sea, yo no es que yo afirme algo que no esté en la palabra de Dios. Ojo, yo en lo personal no doy consejos, ni tampoco afirmo. Solamente digo lo que yo he estudiado y lo que yo he aprendido. A veces nos molesta o nos sentimos como agredidos por algo que se dice. Hermanos, perdónenme, si ustedes se van heridos, de mi parte se van a ir heridos, pero no engañados. A veces sí nos duele escuchar la verdad, de saber de que, canijo, yo la regué, pero no significa que no podamos arrepentirnos y no podamos llegar otra vez a la iglesia. La Santa Madre Iglesia nos espera a todos con las manos abiertas, inclusive así hayas asesinado. Hay veces, no sé si han escuchado que hay predicadores que fueron matones, drogadictos, fueron a narcotraficantes muy pesados y todo, como se dice. Y al final encontraron de Cristo. ¿Y qué pasó? Se convirtieron, los perdonó Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que perdonó a él que mató? Fíjense hasta dónde llegamos nosotros egoístamente a pensar y le quitamos el papel a Cristo. Y Cristo te ama a ti, así tal y como eres, como al hermano que tiene muchos pecados. Y la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No significa que me voy a ir a pecar ahorita porque al final me voy a arrepentir, no. Pero si una persona no conoce de Cristo y está en pecado, pero el día que lo conoce se arrepiente y no lo vuelve a hacer, ¿se gana el cielo? Sí se lo gana, sí se lo gana. Entonces, de verdad, hermanos, perdónenme si ustedes se sienten ofendidos o se van lastimados, pero no se van a ir engañados. Ese sí es la parte mía. Y no lo hago personal con nadie, ni mucho menos lo hago para que ustedes se sientan como que yo directamente les estoy atacando. Yo no soy nadie para atacar ni para juzgar, solamente Dios nos juzga. Yo nada más soy un mensajero de Cristo, que Él me usa a mí, como te puede usar a ti también. Si no hay más preguntas, yo termino.